entonces aquí lo que hice fue meter un nivel de referencia. Un nivel de referencia para tener el 0, que es como mi nivel, para no empezar desde un nivel superior, para también tener la contabilización de mi nivel planta baja, por así decir. Después lo que hice es decirle, ok, tengo mi altura del primer piso, que es como mi punto inicial. O sea, mi contabilización va a ser a partir de 4.6 y va a llegar esa altura del primer piso hasta el número de pisos, en este caso la división de elementos que voy a tener, y todo esto se va incrementando, no sé, a lo mejor, bueno, aquí aparece como 2.9 metros, entonces le estoy diciendo, ok, quiero que me hagas 40 pisos y me va a generar un piso cada 2.9 metros, es lo que hace este rango, ¿no? Lo vimos en el curso bastante. Y después lo que hice fue generar otro rango, pero ahora para columnas. Entonces aquí yo lo que hice fue, sabiendo que voy a tener curvas y recordando que las curvas tienen una longitud unitaria, entonces lo que quiero es la división de esas curvas, y para esto voy a generar mis puntos. Si lo vemos aquí, vamos a ver, aquí están mis diferentes parámetros, que como resultado me dan 10 elementos, que es justamente lo que yo ocupo para poder generar mis elementos, en este caso mis líneas. Y de igual manera aquí los grados de rotación, como empecé a manejar la geometría y lo quería hacer como que todo un poco más controlado, le dije, ok, vas a ir de 0, hice otro rango, de 0 al total de número de grados, y vamos a avanzar igual al número de grados entre la cantidad de elementos, en este caso la cantidad de pisos que vamos a tener para poder rotarlo. ¿Por qué? Porque después utilicé el Geometry Translate, que lo que hace es, obviamente, si recordamos un poco las clases, es ir creando nuevas superficies o trasladando esta superficie a partir del punto que indiquemos, en este caso un punto en X, Y o Z. Y para esto, si se fijan, pues tengo mis números de niveles, que son mis elevaciones. Estas elevaciones me dan como resultado la separación entre pisos. Y lo que hice aquí, pues ok, una vez que tengo, vamos a quitar el preview de esto y vamos a ponerle freeze, quitar el preview. Bueno, aquí como resultado tenemos los niveles, los 30 niveles sin rotación, y para esto utilizo rotación, o sea, aquí está, ya aparece. Si lo ven, antes de rotarlos todos los tengo en una misma dirección, ¿sí? Y luego lo que apliqué fue generar esa rotación a partir de Geometry Rotate. Obviamente aquí metí los grados, y si se fijan, cada elemento se va rotando hasta llegar al total de la rotación que estoy indicando aquí. Después tenemos la creación de columnas. Para esto lo que hice fue, ok, ya tengo mi geometría, ahora quiero mis parámetros que van a dividir mi geometría. Si recordamos un poco que tenemos esta opción de Curve Point Add Parameter, tenemos la opción de meter los diferentes parámetros dentro de estas curvas en donde queremos que se generen los puntos, que es justamente lo que hizo esto. Tenemos los puntos de los elementos. Después de eso lo que hice fue, ok, lo tengo en fila y lo quiero convertir en columnas, porque si lo dejo en filas me va a seguir generando esa superficie, en este caso esa superficie cuadrada con ese fillet, y lo que quiero yo es que se levante hacia arriba. Entonces transpuse la información
para que me pudiera relacionar los puntos hacia arriba. Y después, nada más para corroborar, borré los puntos que pudieran estar duplicados. Después lo que hice fue curve by point, o sea, unir todos los puntos que tuvimos, y después los dividí en curvas para poder obtener el número de elementos que realmente necesito. Aquí, como podemos ver, estoy arrojando la cantidad total de columnas, que era una de las tareas que les había pedido dentro de este ejercicio. Y bueno, como adicional estoy generando los cilindros que están conectados al diámetro del elemento. Para generar el core, pues fue algo un poco más sencillo. Lo que hice fue meter un desfase de la geometría existente y después utilizar esas líneas para generar una curva, una superficie by loft, y así puedo obtener el área de los muros. En este caso, si quisiera saber el área de los muros, para las vigas internas fue algo un poco más sencillo. Lo que hice fue agarrar mis curvas que tengo del core y mis curvas que tengo de mi piso, y utilizar esa información para poder generar una línea inicial, una línea final, que como resultado me dan estas vigas que tenemos aquí. Si se fijan, están relacionadas a la geometría. Obviamente esto fue la manera más fácil, ¿no? Obviamente puedo complicármelo más. Y después de eso, lo único que hice pues es obtener la información del total de vigas internas que tengo. Obviamente puedo tener más vigas. De hecho, debería tener vigas aquí. Por el tiempo pues ya no las puse, pero fuera de igual manera. Ya tengo mis líneas que son las superficies. En este caso mis curvas. En este caso polycurve curve. Para poder generar estas, ¿cómo se llama? Estas vigas de borde, por así decirlo. Después lo que hice fue generar, para obtener la información de la cantidad de entrepiso, en este caso del área de entrepiso, lo que hice fue generar una superficie a partir de un path, un camino. Entonces lo que hice fue agarrar esta información que ya tengo rotada, que fue la geometría rotada, y decirle, ok, dame tus curvas y te voy a generar la superficie. Y después revisamos con un nodo de consulta que, no sé, arrojara la área. Obviamente, si agarro el primer ítem, como tienen la misma área, pues me va a dar el área entre piso, y si agarro la sumatoria, me va a dar el área total de construcción. Justamente una de esas tareas que les dejé. Ahora, la otra tarea, lo que hice fue convertir todos estos elementos en un sólido. Vamos a poner el preview. Si se fijan, este es un sólido, para poder obtener el centroide, que fue una de las cosas que les pedí, y obtener el volumen del edificio. Entonces, si se fijan, esta es la forma en la que, bueno, obviamente con sus restricciones, pudieron haber realizado la tarea para poder finalizar.